y a todas quienes nos han hecho el favor de asistir, participar y proponer en este extraordinario ejercicio de consulta, de diagnóstico, de recabar las propuestas de actores de la producción del sector agroalimentario para el desarrollo de nuestro Estado. Y quiero saludar con mucho afecto al diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador, asesor general, director del Instituto para la Transformación de Puebla. Asimismo, a quien coordina el esfuerzo de la integración de la visión y proyecto de Puebla y de quien coordina los esfuerzos del Instituto, el doctor Fernando Manzanilla, Luis Godina, coordinador de visión y proyecto, y a todos quienes nos acompañan, bienvenidos. En este ejercicio que ciertamente hace mucho tiempo que no se hacía, los que participaron coinciden en que las necesidades principales del sector agroalimentario son fundamentalmente de servicios técnicos, capacitación y asesoría que permita acompañar las innovaciones, que permita promover las innovaciones, que permita elevar la productividad del campo poblano. Es, pues, la capacitación y la asesoría lo que más transforma a las personas, y es en donde está el mayor impacto de la productividad. Lamentablemente, a los gobiernos se les ha hecho difícil entender y comprender que es la capacitación y la asesoría técnica lo que ayuda a potenciar todos los apoyos que pocos o muchos se otorgan para el desarrollo agroalimentario. Yo estoy seguro que en el futuro un equipo como este, un coordinador para la transformación de Puebla como el que estamos viendo aquí, que yo sinceramente como poblano y como parte de esta sociedad estatal al margen de ideologías, deseo sinceramente que logre ser Nacho Mier el coordinador para la transformación de Puebla. En las mesas en las que directamente estuvimos participando junto con mi compañera Marina Blanco y con Edgar Huerta, quiero destacar que en lo que se refiere a la ganadería, la gente dijo que habría que fortalecer la capacitación continua y permanente, el equipamiento de las unidades de producción. No puede ser que todavía las personas sigan ordeñando a mano sus vacas y tardándose ahí casi 15 minutos, cuando ya hay equipo, cuando ya hay procesadoras, manejadoras de la ordeña mecanizada. Actualizar la aplicación de la ley ganadera, reactivación de los sistemas productivos, regulación de las fábricas de queso en sus normas sanitarias y de elaboración, en el control también de los suelos que se van a los drenajes y que están contaminando las aguas, estratificación de productores de acuerdo con su nivel de producción, pequeños, medianos y grandes productores. Por cierto, la pirámide productiva de nuestro estado y la nacional, pero hablando de Puebla, dice que el 80% de los productores son pequeños y medianos, y que en consecuencia las políticas también tendrían que ir encaminadas hacia eso. Apoyos dirigidos al nivel de productores en sus unidades productivas, simplificación administrativa para los apoyos y programas, mejoramiento genético con seguimiento, evaluación de la producción, acceso a los créditos. Siempre ha sido un reclamo de los productores que haya financiamiento accesible y no se ha podido lograr todavía. Y control de calidad de los productos y subproductos.
productores y los que ya producen excedentes, que son un 20% de toda la población productiva, necesitan políticas diferenciadas que puedan fortalecer la actividad de los productores de autoconsumo y que puedan atender la propuesta ha sido un foro muy representativo de las diferentes condiciones de producción, de los diferentes productos y cultivos y especies animales que se practican en nuestro estado. Estoy muy seguro que formará parte de un acervo que permita mejores políticas públicas para Puebla. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Pedimos ahora la palabra a la maestra profesora Marina Blanco Castro, también integrante de la Comisión de Agricultura y Participación de la Mujer en el Campo, que nos dará a conocer los comentarios de esta mesa de trabajo. Muchas gracias. Siempre es grato reunirnos con personas visionarias como todos los que estamos aquí presentes, que además con nuestras acciones y convicciones invitamos a creer que juntos podemos transformar nuestro estado para bien. Y no solamente es con creer, también es con el actuar. Y hoy estamos iniciando al ser parte de una propuesta, de propuestas que están siendo integradas para elaborar el diagnóstico que se presentará de todo el campo poblano. De todo corazón, gracias por su tiempo, su confianza y que durante estas horas hemos estado conversando sobre sus experiencias, casos de éxito y también sobre la problemática que vive el sector agrícola y la problemática que viven las mujeres en el campo. Muchas gracias, compañero diputado Ignacio Mier, para quien les pido un fuerte aplauso por esta postura. También para nuestro compañero Luis Antonio Godina y para el
pequeños, y los compañeros que coordinaron las mesas que ya nos mencionó hace un ratito el compañero Edgar. Pero quisiera hacer énfasis en el ingeniero Gustavo Vargas, que llevó la mesa de agricultura, y la compañera Mariana de David Molina. Muchas gracias por esa experiencia, por esa motivación a los compañeros y compañeras participantes, pero ojalá la podamos reproducir. Nos hace falta ese ejercicio de diálogo y hasta de desahogo y de propuestas en todo el estado. Ojalá se repita para muchas regiones más y podamos ser partícipes de esa consulta, de esa propuesta para nuestro estado. También le agradecemos al compañero Wenceslao Herrera y la compañera Marcela Domínguez por acompañarnos en esta mesa de diálogo. Las peticiones que han sido recabadas en las mesas de trabajo han manifestado la necesidad de financiamiento para el campo, de generar nuevos modelos de coinversión con el gobierno, con las entidades crediticias, con los sectores que se dedican a la capacitación y a la tecnificación, con las empresas privadas y con los productores pequeños, medianos y grandes. Es también necesario que nuestro gobierno dé la confianza a los productores mexicanos, apoyando a quienes se dedican a la exportación y que también buscan expandirse en nuevos mercados. Cabe destacar que la agricultura orgánica cuida los suelos, eleva la productividad, los ingresos y abre las puertas a nuevos mercados y a mejores precios. También así, los municipios necesitan asumir un rol de protagonismo más fuerte, donde se comiencen a elaborar políticas públicas de la mano con los productores, fomentar las nuevas generaciones de productores con los jóvenes, muchos aquí presentes, hombres y mujeres, y también se pueda fortalecer a un sector campesino que cada vez ha sido minimizado por la exportación de productores, porque muchos migrantes han ido a buscar nuevas opciones. Muchas mujeres han ido a las zonas urbanas a buscar oportunidades de empleo y muchas no han sido en condiciones favorables a sus situaciones, incluso que se viven aquí en las zonas rurales. La inseguridad en las carreteras también ha afectado mucho en las mermas para quienes trabajan en el medio rural. Todos y cada uno de los que nos encontramos aquí dependemos en cierta medida del trabajo que se realiza en el campo y muchos dependemos al 100% de ello. Piénsenlo 2 segundos. ¿Cuántas de las cosas que utilizamos diariamente son obtenidas de las manos de los campesinos? También de las manos de las mujeres que han trabajado todo el tiempo por lograr un equilibrio ecológico en nuestro medio rural. De nuestra experiencia en el trabajo por los derechos de los campesinos y de las campesinas, quiero resaltar que a pesar de estos años, la discriminación hacia el género femenino sigue presente. Se vive la violencia en el espacio doméstico y comunitario hacia las mujeres. Hay mucha migración a la ciudad en busca de mejores empleos que no se obtienen. Y también hay falta de proyectos que fomenten el autoempleo. Es necesario fomentar la participación política de las mujeres que tienen apego al sector campesino. Hay 14.7 millones de mujeres que viven en zonas rurales. De ellas, el 15% son hablantes de lenguas indígenas y de las mujeres de 15 a 64 años, solo el 36.6%
la tenencia de la tierra, el acceso a la inversión, los derechos laborales, el acceso a la capacitación y apoyos gubernamentales para la producción son necesidades en las que debemos de trabajar en el futuro de este Estado. Muchas gracias a todos por su participación y sus propuestas. Muchas gracias. Bueno, para cerrar con broche de oro este evento, tenemos ante nosotros la participación del diputado Ignacio Miera Velasco, promotor del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública. Vienen ante sus ojos. Son solamente un pequeño cerratillo que brinca en la pradera. Un día le pregunté a Porfirio Muñoz Tero, que se cumplen 9 días que murió. Por cierto, les voy a explicar si no sale en las redes. Me habló ayer, me dijo que me había dejado un regalo, un libro y una carta. Hoy la voy a leer y les platico. Lo recuerdo con cariño. Le decía a Porfirio un día, si tú te tuvieras que definir, ¿cómo te definirías? En 4 o 5 palabras. Y Porfirio dijo, mira Nacho, yo quiero definirme como un hombre apasionado en la política y tierno en el amor. Bueno, yo con mucho amor les quiero decir que me da muchísimo gusto estar con ustedes y con amor les digo que hayan estado desde temprano trabajando en las sedes de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias Luis, gracias Marina, gracias Edgar, gracias a todas, a todos ustedes que han estado aquí desde temprano. Es un tema que siempre desde pequeño, ustedes lo saben, yo soy de aquí de Tecamachalco, mi abuelo fue, digamos, como muchos de los que están acá, los de Quecholá, los que vienen de los Reyes de Juárez, los de Achichuca, que alcanzo a ver acá. Todos provenimos de una comunidad básicamente post-revolucionaria que nació y creció en el reparto agrario impulsado desde tiempos de Álvaro Obregón. Mi abuelo era ejidatario. Muchos de ustedes eran ejidatarios. El último reparto agrario que generó un gran movimiento social, y ahí concluyó prácticamente como un movimiento social derivado de la Revolución Mexicana, de las máximas luchas que encabezó, yo creo, el auténtico movimiento con propósitos claros que se incorporó a la Revolución de México, que fue el movimiento de Emiliano Zapata. Era el que tenía mayor certeza y claridad de lo que se quería y de lo que buscaban, de lo que luchaban. La tierra era de quien la trabajaba, decían, porque eran víctimas del despojo permanente de ese criterio avasallador de conquista que nos ha acompañado desde hace 500 años en nuestro país. Y que si lo vemos en el México prehispánico también éramos víctimas. Nosotros, los enguivas, los locas, éramos víctimas del abuso por parte de las culturas dominantes. Bueno, el colofón, digamos, de esa gran lucha impulsada del movimiento agrario del sur de Emiliano Zapata cristalizó aquí en Tecamachalco y ahí se desmoronó, se desbarató, se desintegró, quizás el último gran latifundio que había. Y en ese momento cuando vi ese movimiento, yo tenía 9, 10 años, pero lo recuerdo muy bien. Y dio origen a los ejidos
que se encuentran hacia el oriente de Tecamachalco. Y ahí está Ernesto Castro, que nos puede dar cuenta de eso. Y allá en Xochimilco, ¿quién puede olvidar a el gran Ascona María? O la gente de Pino Suárez, de Caramillo, de Cuauhtémoc, de La Laguna, de Pancho Villa, que vieron y conocieron. Pero eso fue, queridos amigos, hace 50 años. 50 años. El promedio de hectáreas que tenían los ejidatarios eran 10. Ha pasado casi 3 generaciones. Ahora, si le quieren dejar, lo hablaban aquí, certeza, porque el Registro Agrario Nacional, desde tiempos de mi querido hoy compañero Augusto Gómez Villanueva, cuando era secretario de la Reforma Agraria en tiempos de López Portillo, ya llevaba por 3 pisos el país, de la tierra que anunciaba que repartían y centralizaban. Pero lo cierto es que siguen viendo un gran problema en el Registro Agrario Nacional. Y ha pasado a bisabuelos, abuelos, hijos y ahora a los bisnietos, ¿no? Eso ha atomizado el campo. En infraestructura hidráulica del Estado solo tenemos un distrito de riego. Y es esto. Cuando se construyó la presa Ávila Camacho, tenía una capacidad de almacenaje de agua para regar hasta San Martín, Izúcar de Matamoros, y acá hasta Tehuacán, más de 38,000 hectáreas. Está regando apenas 21,000 hectáreas, no rega más. Se regaban hortalizas, se regaba trigo, por eso está el molino aquí, no solamente por la caída de agua cárnica, sino también por las aguas que venían de allá de lo que es hablando de Tuzuapa, en Manjarres, precisamente. Había alguien de Manjarres que estaba por acá. Ahí está. De Tuzuapa, y venía el agua y caía en la y permitía. Y esa misma agua, en el caño de Tlacotepec, que va a hablar hasta Tlacotepec, hasta allá llegaba el agua. Hoy, si ustedes van al cerro del Nacimiento y al cerro del Monumento, pues están solamente encuentra uno los acueductos, o si se van a las del convento. Eso ya no existe. Pero si revisan la presa, los canales, las depuradoras, se van a encontrar que riega menos de la mitad de lo que regaba. Si revisamos las cuencas lecheras que se hicieron incluso en Santo Nombre de Tlacotepec, o las que estaban acá en Tecamachalco, que están abandonadas. Si buscamos en Xaltepec, ahí con los productores de hortalizas, algún extensionista, preséntenlo, porque no lo sé. Entonces, ¿cómo lograr capacitación? ¿Cómo lograr el apoyo, la asistencia técnica, si no existen extensionistas agrícolas? Esa buena enseñanza que dejó la película de Paloma, del extensionista agrícola, hay que verla otra vez. Porque ahí podemos encontrar, mi querido ingeniero, dos cosas que son importantes. Uno, recuperar eso que el modelo económico vigente fue haciéndonos creer que era viejo, que era del pasado, la organización social. El ejido era en sí mismo un instrumento de organización que tenía como propósito, sí, tener la tierra, pero sobre todo tenía como propósito la suficiencia alimentaria. Y lo acompañaba el gobierno creando infraestructura, pero eso ya era del pasado. ¿Cómo se nos ocurría a los mexicanos pensar que apoyando y fortaleciendo la organización social, el cooperativismo, la asistencia tecnológica, la asistencia técnica a los productores estaba bien visto? ¿Qué iba a pensar el Banco Mundial? Que no queríamos modernizarnos. ¿Qué iba a pensar el consenso de Washington?
y la cebada y todo lo que hicieron, que afectó finalmente aquí en esta región, cuando había en nuestra zona familias locales de aquí, que habían crecido acá, que habían iniciado construyendo una galera de pollos y que llegaron a tener nuestra región, seguramente, y aquí me va a ayudar Mario Núñez, habría existido más de 10,000 aves de postura, ¿no? 10 millones entre todos. Un poco más. Y la producción de huevo, de proteína de carne, pues hasta rastro lo teníamos. Cuando una vez se puede imaginar eso, la superficie de riego se dio de manera indiscriminada. No se consolidaron cadenas productivas. La presa dejó de albergar a diversos cultivos, se contaminó, no hubo medidas en la ciudad de Puebla, menos en Tlaxcala, y hoy está asolvada, llega a 17,000 hectáreas, solo puede regar maíz y frijol. El campo está atomizado, el promedio de producción en algunas regiones por hectárea alcanza apenas media tonelada. Algunos temporaleros con tierra generosa, fértil y la madre tierra tienen 2.5 toneladas. Se siembran apenas 150,000 hectáreas en el pueblo. Por eso la participación es pequeña. Entonces, ¿cuáles son las diferentes regiones de nuestro estado? ¿Cuáles son los problemas que tiene la región mixteca en su entrada? En Izúcar de Matamoros, hacia abajo llegar a la Mixteca baja en Acatlán de los Solos, a Acatlán y todo, hasta llegar a aquel lado hasta Pesca, pasando por los jefes. La alternativa la empezamos, ya conocí a Marina, la conocí cuando estaba en organización de productores, después fue dirigente de organización, un instrumento de organización campesina muy importante. Lo mismo fue Alberto Jiménez y Medina. Pero cuando había, y también mi querido amigo Wenceslao Herrera, pero había eso. Incluso el Barzón fue un gran instrumento de organización y lucha en aquella época por la cartera de silla y por los altísimos costos que tenía la generación de la electricidad en los pozos de riego agrícola. Pero todo eso se fue apagando, se fue reduciendo. El individualismo, el cada quien para su santo, provocó muchas cosas. Hoy mismo, que están sufriendo nuestros acuíferos, ya no es el acuífero que yo conocí, Chanito. Iba yo con mi abuelo allá dentro de la Colorada y se podía ver en la tornera el espejo de agua. Estaba a 3 metros, 4, ahora está el espejo de agua, lo encuentran a 450 metros andando. Están perforando a más de 200. A más de 200. ¿Cuáles son las causas? Le pusieron muchos popotes a los vasos de las 3 cuencas hidrológicas, de los 17 mantos acuíferos, y lo que provocaron fue que hoy, por ejemplo, me alcanzó, iba yo pasando por mí, me iba a Teciutlán hace 8 días, y se me cierra un carro, y me paré, y me bajé con él y me tomé un café. Oscar se llama, y llegó a decirme como 2 empresas transnacionales, y aquí hay chinas, cerca de allá, por la Soledad, y del otro lado hacia Atepanco, pero allá están 2 empresas canadienses. Estamos en contra de la participación del capital privado, no, del extranjero tampoco, que inviertan sí, que generan empleo sí, pero el único problema es que 2 empresas que ocupan solo 3 meses al año a los productores, ¿cómo trabajan?
trabajadores agrícolas. 3 meses sin seguridad social, con malos pagos. Están mandando drones, ya no son avionetas. Yo le preguntaba a la gente en Santa Rosa, se acercaron, fue la primera vez que se acercaron para decirme que estaban bombardeando las nubes para que no lloviera. En las palabras sencillas de la gente. Y me lo dijeron allá en Quecholá. Y le dije, ¿ya han visto las avionetas de dónde bajan? Pues no, pues entonces. Yo en ese momento pensé, pues este fenómeno del niño no es cierto que sean las avionetas, es el cambio climático, lo que nos dicen siempre. Pero resulta que venía con Fernando Manzanilla, ese día veníamos de Ciudad, de regreso, y le platiqué, y que me llegó este maestro, doctor, está terminando su doctorado, llevaba a su padre a una revisión médica, que estaba haciendo diálisis, y yo le dije, ¿mejor atiende a tu papá? Me dijo, no, porque mi papá ya lo está viendo en este momento el médico y mi hermana está con él, pero me bajé, porque esto está afectando al 99% de los productores agrícolas. Pero no afecta solo a los productores agrícolas inhibir las lluvias, que estén subiendo drones, por eso no encontrábamos las avionetas, Chucho, son drones. Un dron ya tiene la capacidad para subir hasta 80 kilos y pueden hacerlo en el momento que quieran. Y me decía ella, cuán inconsciente. Si no es las blancas caro, es la otra canadiense, y sube para inhibir la lluvia e impedir que llueva. Manolo Meléndez está, su hermano, ahí está. Al contrario, en los 70 desarrolló una tecnología nacional mexicana para que lloviera, bajara la temperatura y lloviera, y se logró. A mí me tocó la primera vez que fui diputado defender esto, y desde ahí yo vi en funcionarios de la Secretaría de Agricultura como uno de ellos, con doctorado, sí, tenía doctorado y certificado además por una universidad extranjera, dijo que eso era, por ejemplo, le dijo al gobernador, eso, mire, imagínese que le dio un cáncer y va a ver a su médico y le dice, pues ya no tiene remedio. Y dices, ¿cómo que no tiene remedio? Y se va a Estados Unidos y dice, no, usted no tiene remedio. Usted se va a morir. Y entonces usted le recomienda ir a ver a alguien, a Catemaco, o allá en Santa María, puede que le hagan una limpia. Y entonces con eso se va a curar. ¿Se acuerdan las cosas? Y lo mismo es, eso que dice que con eso llueve es falso. Eso es como ir a ver a una bruja a Catemaco. Es un mito. ¿Eh? Es un mito. Eso dijo. Es un mito. Eso dijo el doctor. Pero lo del trueno es un mito. No. Pregunto, ¿es un mito o es real? Es real. Es real. Y se logró. Los Estados Unidos sí se lo llevaron. El doctor Toski lo contrató. Nosotros lo contratamos. Y es un fenómeno físico que se prueba de manera elemental. Pues ahora están haciendo lo contrario. Finalmente convencimos que era posible estimular las lluvias para que no se fueran hacia arriba, se enfriaran y pudiera el termómetro, los que están. El gobernador lo aceptó, se llenaron las presas. Pudimos echar a andar hasta en la Mixteca del programa de costos, pastos, bordos y ganado. Tú eres secretario de Finanzas. Pero después, ahora, hacen lo contrario. Están evitando el mito o realidad. Yo creo que es realidad. Pero no es lo más grave que los amigos y amigas. ¿Saben qué es lo más grave? Que daña la recarga de datos. Olvídense el daño que genera
el daño que genera a los productores agrícolas. El problema es que está evitando la recarga. Y yo siempre he dicho, oye Nacho, ¿cómo lo puedes probar? Pues no me lo pregunte, pero si la gente lo dice, la gente lo ve. Nosotros veníamos, estaban anunciando que iba a haber precipitaciones altísimas en Puebla, estaba cayéndose el cielo en Amusó, estaba cayéndose el cielo, donde no ponen riesgo a ninguna de estas 4 o 5 meses, que no son más. Pero llegamos a Chaco, bajamos a Tehuacán y otro vez estaba aquí. Por eso es importante que hagamos estos ejercicios, que tengamos una lupa. Yo le quiero pedir, quiero molestar, quiero rogar a Luis Antonio Rodríguez, a Fidel Jiménez Medina, a Marina Blanco, a Wenceslao, que podamos de lo general ir a lo particular. Acá se ha mencionado mucho, pero no es lo mismo el problema que tiene la ganadería al problema que tienen los temporaleros. Y no es lo mismo los problemas que tiene este valle con los problemas que tiene, por ejemplo, la orilla del valle de la cuenca libre solitaria en Amusó, que llueve más, o la cantidad de agua que cae en las sierras, en cualquiera de ellas, en la negra, en la oriente, en la oriental y en la nororiental. O el problema que tiene la Mixteca. Recientemente estuve en Domingo y les decía a mis compañeras y compañeros que asistieron, a los promotores, que me reuní, por cierto, con el presidente de productores de mezcal. Puebla tiene 116 municipios que tienen denominación de origen de mezcal dentro de los 9 estados del país. Puebla es uno de ellos. Los mezcales poblanos tienen en este momento 6 de sus marcas los más altos reconocimientos y premios por parte de la Academia de Mezcal. Decía el presidente, y acá está nuestro querido amigo, el presidente del Consejo Estatal Agropecuario, decía allá el presidente, si no me acuerdo el nombre, ¿no te puedes contar? El presidente de los mezcaleros, Carlos. ¿No te acuerdas? Eso es, dice 10. Acá en el cerro de Igualtepec, se llama Zacatete de Xochocán arriba, hay algunas variedades, toda esa parte hacia Huatlán, el Gran y toda el tenso hasta llegar a la Mixteca. Pero son endémicos, son variedades silvestres, ¿no? Y no es el establecimiento barato. Ese puede ser el comercial, pero el otro podría ser, Luis Antonio, el gourmet. Si tú haces que crezca el mercado de consumo como está creciendo, de mezcal que está de moda y permanecerá como le sucede a Tequila, se estabiliza. Eso que tienen acá nuestros productores lo van a tener más valor. ¿Por qué? Porque no se producen con el número de plantas silvestres endémicas, no se producen más de 70 litros. Para que puedan competir, lo dijo los volúmenes, que dijo acá Jiménez, no solamente en eso, puede ser también en hortalizas, como ustedes quieran, pero solamente para la Mixteca y el mezcal se requiere, para producir 22,000 litros, no 70, 22,000, se requiere 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas se requiere. Ya hay la posibilidad de hacerlo. Platicaba yo con ellos, invité a comer para que compartieran su sabiduría, maestros
niveles que han puesto, sí genera. No va a ser va a ser un buen mezcal, va a ser de buena planta, pero no va a tener el valor que va a tener el que tiene el movimiento. Parece que me encuentra como la pipicha. ¿Ustedes están hablando de la pipicha? Sí, todos son vienen de acá. Bueno, opciones hay muchas. Revisión más. El tema de los queseros, ¿no? Les va bien, hay muchos aquí, las vamos a poner. Buena canción. Les va muy bien a los queseros vendiendo quesillo de Oaxaca, que es del pueblo. Mandándolo a Oaxaca para las ayudas. Les va muy bien, pero fíjense, ¿cuánto cuesta un quemador? Bueno, un quemador para el queso. 50 centavos, ¿qué eso cuesta más o menos? ¿Sí? Cuesta a lo mejor poner todos las tinas y más las tinas. todo, 300,000 pesos. ¿Cuánto cuesta tener 60 horas? Poner a trabajar. Y hay quienes tenían infraestructura mecanizada. Aquí había uno, pero no. ¿Cuántas vacas se venden en México? ¿No sabes? ¿Quién se acuerda cuántas se venden tú? ¿Quién se acuerda cuántas de acá? ¿Cuántas que En este caso, vacas estaban en producción. Bueno, con un quemador puedes atender a un productor de leche. Con un termo y un quemador puedes desbaratar y desviciar la producción de leche. Porque uno llega y no te compra. Y los nuestros no tienen empleadores. No te compro. Porque no hay organización de productores. Y eso es lo que debemos hacer. Hay que ponerles, yo dándole las gracias de verdad a cada tema que se han agrupado con ustedes, que tiene que ver con el desarrollo económico. No podemos seguir así. No solamente no, porque está afectando al 21% de los poblados y los poblados, que son familias muy necesitadas, que no podemos condenarlas a que vivan solo de los programas sociales. No podemos condenar a que esperemos a cumplir 65 años para que tengamos recursos para terminar más o menos la última etapa, o que solamente atendamos a los menores de 20 años con las becas de Benito Juárez. Todos los que pidieron que le he dicho a la gente que participamos, que le he compartido, no instruido, porque yo no doy instrucciones ni a mis nietos, que menos caso más. Pero yo les he pedido y les pido también a ustedes su solidaridad, su tiempo, su sabiduría, su conocimiento, para que empecemos a vislumbrar por región, por zona, cómo podemos sacar adelante eso. Sobre todo en el grupo de edad de 20 a 64 años. Y ahí me toca al gobierno. Ahí me toca al gobierno. Y déjenme presumirles. A mí me encargaron hacer el reporte para tener un gobierno austero. A mí me encargaron conseguir el dinero sin nuevos impuestos, sin subir los que existen y sin contratar deuda para garantizar 600,000 millones de pesos para los programas sociales, para 12 millones de adultos mayores y en general para 23 millones de familias.
escoltas, en telefonía celular, en viajes, en seguros de vida, en compensaciones. Pues eran 500,000 millones de pesos que se les quedaban. No lo estoy mintiendo. 500,000 millones de pesos. Para este año nos faltaban 6,000 millones de pesos. Pues que busco un amigo que es bueno hacer autopsias a los presupuestos, y aquí está. Y oye, nada más que tienes también. Y encontró 6,500 millones de pesos en solo 11 dependencias que se estaban haciendo cargos y que no tenía que ver nada con el cumplimiento del objetivo de la institución y que eran excesos todavía, gastos inútiles, cuando ese dinero tiene que estar al servicio de la población. Lo mismo vamos a hacer cuando sí, en el momento que la ley lo permita, porque me dice que luego hasta que la ley lo permita, vamos a hacer una revisión y todo el despilfarro, vehículos, todo lo que es gasto superfluo, dobles oficinas, burocracia, todo eso nos va a permitir destinar, se lo digo desde el inicio, destinar el 50% para reactivar la actividad agrícola y pecuaria. Para eso, todavía no les alcanza. Tú sígueles acreditando. Entonces,